Y pues estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación a esta tercera feria del libro UJED, Universidad Juárez del Estado de Durango, en la que, según entiendo, nuestra universidad es invitada. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio, y también agradecer a Manuel Rojas, quien está en los controles de esta presentación. Claro que muy contenta también por la presencia de Adriana, y de Jonathan, ambos escritores a los que les tengo mucho aprecio, mucha estima, buenos colegas, colaboradores de la revista Cultura Urbana, además, pues conocedores profundos de los temas que vamos a tratar, del tema que vamos a tratar, que son dos mujeres, y bueno, la revista Cultura Urbana, que está dedicada a ellas, a Amparo Dávila y a Rosario Castellanos. Yo pues quisiera que ellos, los expertos, hablaran sobre este tema. A mí me parece muy interesante el texto que nos entregó Adriana acerca de Rosario Castellanos, el cuento de Rosario Castellanos, un álbum del presente olvidado, que no aparece en este número, sino que aparece en otro número que está en la cocina, que es Mujeres en la vida de la urbe. Y bueno, Adriana en este texto reivindica a la figura de Rosario Castellanos, desde esta perspectiva de cuentista, ¿no? En la que no se reconoce tanto la forma en la que se desenvuelve en esta narrativa breve, cómo se agudiza o se vuelve más ríspido su sentido del humor, en fin, esta profunda preocupación por México, por el mestizaje, por la mujer, en fin, ¿no? Y también me parece curioso que Jonathan, en el texto que nos entrega sobre Amparo Dávila, en el que nos habla además de la poesía, de cómo estuvo presente en la vida de ella. Es decir, el texto de Jonathan reivindica a Amparo Dávila desde su trabajo poético, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Adriana, Jonathan, por aceptar también esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Adriana, y yo le formulé dos preguntas, de alguna manera hicimos planeamos esta dinámica con dos preguntas que son muy simples. Es muy interesante, como les decía, la manera en la que Adriana en su ensayo desmenuza el trabajo cuentístico de algunas obras de Rosario Castellanos, y hace hincapié en sus personajes, ¿no? Principalmente en los personajes femeninos, en la falta de justicia que tiene la sociedad en la percepción de lo indígena, ¿no? Y muy particularmente en la condición de la mujer, de la mujer chapaneca y de la urbe, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle a Diana, bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo son los personajes de Rosario Castellanos en esta narrativa breve, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Rubina. Un gusto verte, Jonathan. ¿Qué tal? Hola. Pues Durango, qué ganas de estar allá contigo y mientras estamos aquí en casa presentando este número tan bonito de Cultura Urbana. Y sí, mi texto se refiere en buena medida, ¿saben?, a un comentario que hizo Rosario Castellanos acerca de cómo concebía ella el cuento. Para ella es la recreación de un instante significativo.
la expresión me gusta mucho, ¿no? Ya ven que hay miles de concepciones del cuento, ¿no? Que si el clímax, que si la epifanía, que si, ¿no? Una serie de elementos alrededor de los cuales se construye este relato breve. Me gusta muchísimo en lo personal el cuento de Castellanos. Yo creo que es la parte que más disfruto de su obra, muy probablemente porque yo soy cuentista, ¿no? Y siempre como que nos abocamos al tema que más nos conviene a nosotros o que más nos dice a nosotros más nos ajusta, sí. de esta obra. También creo que a Rosario Castellanos ya ve que era súper perfeccionista, no le termina de convencer nunca cómo construye sus novelas. Y de hecho yo comparto un poco esa opinión. Como que de pronto olvida a algunos personajes o algunas tramas. En cambio el cuento es en serio un prisma perfecto, ¿no? Cada trama se desarrolla hasta sus últimas consecuencias y además es el género, digamos, que llega a última en la obra de la autora, ¿no? O sea, empieza, por supuesto, con poesía, el ensayo siempre está presente en su obra, la novela. Y el último género, el teatro incluso, ¿no? El último género con el que se ocupó fue el cuento. O sea, ya tenía toda la experiencia para construir cuentos que en mi opinión son fabulosos. Luego está como muy bien organizada la temática de cada libro, ¿no? Entonces, en el primer libro vamos a ver sobre todo su preocupación por el tema del indigenismo, ¿no? Entonces, relatos muy centrados en el personaje indígena, que sin embargo no lo va a ver con esa visión proteccionista o maniqueísta de que ya son buenos, ¿no? Por ser la víctima. O sea, hay de todo. Algunos personajes son bastante crueles, bastante negativos. A veces son ellos mismos los que se vuelcan sobre sobre otros indios, como pues, sucede en la realidad, pero además es la mirada del criollo sobre el indígena, del mestizo sobre el indígena y hasta del extranjero sobre el indígena. Sí. Mientras que en Los Convidados de Agosto ya son los criollos. Sigue siendo mucho la vida de Ciudad Real, ¿no? Como se llamó en algún momento Comitán, pero ahora son los criollos los que pues supuestamente tendrían el poder en este universo de Rosario Castellanos, y no, siguen cometiendo errores fatales y siguen metiéndose en unas situaciones que pues no los hacen felices para nada, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y tenemos esas clásicas señoritas ya pasaditas, ¿no? De la edad casadera, y que además se quedan pues en esa situación, ¿no? De que su única realización es el matrimonio y pues como que no está quedando. El Viudo Román, que es un cuento casi como de Dostoyevsky, ¿no? O sea, es toda la angustia de un hombre que va a cometer una cosa terrible contra una muchacha por una cuestión de venganza. Y luego el tercer libro, pues es justo el de las mujeres ya en la vida urbana, ¿no? Que tampoco logran todavía como concretar esa función nueva, ¿no? Esa nueva forma de vivir ya de alguna manera con cierta libertad, ¿no? Se cumplen sus sueños de muchas, estudiar, tener una vida como académica respetable, casarse y ver crecer a los hijos y darles una carrera y demás, y aún así no son felices, ¿no? Y siempre está ese momento significativo en que los personajes se dan cuenta de su situación, o bien dejan las indicaciones, por así decirlo, para que sea el lector el que en soledad diga,
ya descubrí qué me quería decir, ¿no? Claro. Ya entendí qué es lo que les está pasando a los personajes y se logra un diálogo extraordinario entre el autor, la autora, el cuento y el lector. Entonces, esa es, creo que, el gran acierto de Rosario Castellanos, cuentista, ¿no? Su concepto del cuento lo lleva a la perfección a su realización de obras de este género. Pues muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Pues, ¿qué nos comentan, pues, los dos, tanto Jonathan como Adriana, sobre el número, sobre los textos que aparecen ahí? Por ahí está un trabajo de Tel Krause que a mí me encanta, que habla acerca de este otro modo de ser humano y libre, y lo pone además entre paréntesis, ¿no? Como para hacerle un mismo guiño a, a Rosario en cuanto a si se puede responder esta pregunta o no, o se pudo llegar a responder, ¿no? Bueno, el trabajo de Patricia Rigis en la galería de autor, en este caso autora maravillosa. Yo admiro muchísimo a Patricia y le agradezco mucho su participación. También Iracema Fernández, que es una tipaza, también escritora, una excelente artista visual, muralista, en fin, muy agradecida y muy honrada por su presencia en este número. Y en fin, ¿qué piensan ustedes, chicos? Que bueno, que Adriana no está en el número, pero tú sí estás, Jonathan. Yo sí estoy en el número y la verdad es que, pues, no solamente de este número, sino de lo largo de la historia de la revista, creo que me parece que ha sido un referente ya fundamental, ¿no? Y, bueno, cultura urbana, además de que ha tenido ya hasta su colección de libros y todo, pero también, pues bueno, la revista se ha vuelto ahí un referente. El programa de radio, también. Y el programa de radio, por supuesto, y pues también este número, a mí me pidió, fíjate, a mí me pidió el texto de Amparo Dávila. Amparo Dávila falleció el año pasado, en abril, el 18 de abril. El 18 de abril, sí. El 18 de abril del 2020, y me pidió el texto Juan José Reyes, justamente quien estaba dirigiendo pues la revista, y que lamentablemente después también falleció, y pues ya no pudo, creo que de hecho, ver el texto, pero pues bueno, a mí me parece... ¿Sí lo vio? ¿Sí? Ah, bueno, pues a mí me parece súper... La revista misma. Súper, muy, o sea, que se le haya dedicado un número tanto a Amparo Dávila como a Rosario Castellanos. Digo, ya escuchando ahorita a Adriana, a mí me parece como veo como muchos paralelismos. No sé si de alguna forma, pues, fue esta como idea, ¿no? De juntar a Rosario Castellanos y Amparo Dávila. Yo tuve oportunidad de conocerla un poco, la verdad es que tampoco le pregunté en relación a sobre Rosario Castellanos, pero sí, pues hablando un poco sobre sus personajes y sobre el texto que viene en la revista, digo, sobre su obra y el texto que viene en la revista, pues yo hago un poco un twist que al revés de lo que hace Adriana con Rosario Castellanos, ¿no? Sino que Amparo Dávila es mucho más conocida por su obra cuentística, por sus libros de cuentos, ¿no? Tres libros de cuentos para mí fundamentales como autora, pero pues yo acá hablo en el texto sobre la influencia de su lenguaje poético y cómo ella creció, pues más que nada leyendo poesía, leyendo libros antiguos. Uno de los libros que más le gustaba era La Divina Comedia, pero ella me decía que por los dibujos tremendos de Doré, ¿no? Que le hacían tener pesadillas. En fin, pues ella, acá es un poco más acotado la exploración de los temas de Amparo Dávila, porque en comparación, digamos, de Rosario Castellanos, pues su obra es mucho más corta, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tiene mucha profundidad. Digamos que se compone de 3 libros de cuentos y 3 libros de poesía, pero su primer libro de poesía pues es Salmos bajo la luna, de 1950, y ella escribió después Perfil de Soledad, Perfil de Soledad, que se publica al mismo tiempo que Meditaciones a la orilla del sueño. Bueno, no al mismo tiempo, pero sí en el mismo año. Y es hasta después, ya en la Ciudad de México, cuando ya está trabajando con Alfonso Reyes como secretaria, porque se conocen
en la ciudad de San Luis Potosí. Me estoy yendo muy rápido porque, pues bueno, pues por el No, tiempo, pero cuando se... tú échale, Jonathan. Pero cuando se conocieron en San Luis Potosí, Alfonso Reyes y Amparo Dávila, que Amparo Reyes estaba dando algún taller y se conocieron por ahí, se sentó junto a él y él le dijo que estaba buscando una persona que pudiera redactar muy rápido y todo, pues ella se ofreció para trabajar con él y se viene a la Ciudad de México a trabajar como su secretaria. Este detalle probablemente pues no resulte tan trascendente en la obra de Amparo Dávila, pero sí, podría parecer que no, porque de alguna manera Alfonso Reyes es quien empieza a notar cómo tiene ella este universo de Amparo Dávila, cómo sus poemas tienen como este lado un poco, pues lo que lo ha ido identificando la obra de Amparo Dávila, ¿no? Que ella hablaba de tres temas fundamentales, ¿no? Del amor, de la locura y de la muerte, que es a lo que aparece todo el tiempo. Entonces él dijo, pues si esto se traslada a cuentos, pues van a ser unos cuentazos. Y en efecto, pues la obra de Amparo Dávila, motivada por Alfonso Reyes, pues la lleva a escribir su libro Tiempo Destrozado en 1959, Música Concreta y Árboles Petrificados en 1977, que acá pues resulta también muy importante este libro porque gana el premio Javier Villurrutia de Escritores para Escritores en 1977, que según yo y mi perspectiva, pues representa muchas cosas. En primera, un reconocimiento a un género que no estaba tan reconocido como es el cuento, también a los géneros del terror, por ejemplo, al género fantástico, y tampoco el reconocimiento a una autora mujer, ¿no? Y pues bueno, en realidad sus temas se van tiñendo, tanto sus poemas como sus cuentos, se van tiñendo de todos estos ambientes que ellas la formaron desde niña, ¿no? Ella creció en este pueblo que se llama Pinos, en Zacatecas, en 1928, y era un pueblo, pues en ese entonces no había luz, no había nada, y ella dice que pues el único cementerio que estaba por ahí cercano era ahí en Pinos, entonces pues iban de los otros pueblos cercanos a enterrar a sus muertos por ahí. Y entonces ella habla como de esta procesión que veía constantemente pasando por la ventana, ¿no? Por ahí por enfrente y además de que enfrente de su ventana, y además de que pues su hermano había fallecido muy chiquito, o sea, ella siempre tuvo un miedo, curiosamente un miedo muy fuerte a la muerte. Tuvo 92 años de edad, o sea, tuvo una persona muy longeva, que hasta yo decía, híjole, es que si a lo mejor si no le tuviera tanto miedo a la muerte, ya se hubiera muerto, pero se tardó, y ella siempre fue muy cuidadosa al respecto, o sea, era un tema que le podía bastante, fue una mujer muy enfermiza, es decir, que desde pequeña tenía alguna enfermedad, pasó mucho tiempo en cama también, pues no había tampoco la nivel de medicina que hay ahorita. Y pues bueno, todo esto, según yo en el texto menciono como en algún momento en Bellas Artes, en algún homenaje, le pregunto, pues lo que yo creo que le preguntaría a cualquiera, un escritor que ama tanto como yo, Amparo Dávila, que si sigue escribiendo, pues para ver qué viene, ¿no? Y ella me dijo, la verdad es que todo esto no lo sé, pues no me lo han mostrado, pero ella me dijo que estaba escribiendo poesía y que nunca lo iba a dejar de escribir y que siempre había escrito poesía. Y entonces, pues me quedé pensando, esta idea se me quedó revolotando en la cabeza, y es que ella no está escribiendo cuentos, o sea, lo de los cuentos ha sido más como una cosa paralela, de hecho no era como que le encantaran, y no era que nos quedáramos como nosotros, que a lo mejor nos ponemos ahí todo el tiempo a hacer cuentos, ella pensaba más en la cuestión poética. Y eso es. En el texto, pues voy viendo cómo analizo cómo pues hace estos usos del lenguaje de forma muy poética, pues para lograr crear estos ambientes, y, no solamente de lo que sucede alrededor, sino también de los personajes y de la mentalidad de los personajes, ¿no? Todo se va creando con base en la poesía, es decir, con todo aquello que no se dice, ¿no? Porque la poesía pues se forma mucho también de metáforas, de palabras, de construcciones retóricas, etcétera. Y entonces creo que ella hace mucho uso de eso, ¿no? De hecho, me parece hasta muy elegante su forma de escribir. A veces nos podría parecer como un poco hasta antiguo, ¿no? Claro que también sus personajes y sus ambientes pues eran un poco de antes. Hablando ahorita un poco con lo que comparaba
Adriana, de Rosario Castellanos, pues acá, por ejemplo, la Ciudad de México aparece casi hasta su último libro, ¿no? Los primeros libros siempre habla como de provincia, de las casas de antes, de las mujeres de antes, de hecho, bueno, ahorita lo vamos a hacer conversación, pero pues de hecho ella en cuestión de sus personajes femeninos, nunca, yo le preguntaba si en algún momento pues ella lo hacía como con este propósito de, pues, de llevar una bandera feminista de alguna manera, y me dijo que no simplemente para ella era natural, pero creo que de alguna manera y analizando su trabajo sí se refleja cierto malestar de las mujeres oprimidas de aquel tiempo y también de los machos, ¿no? Y de aquellas cosas que tenían que callar y sufrir mucho las mujeres de ese entonces. Pero bueno, pues así me puedo seguir y podemos ir hablando, pero Sí. pues yo sí me gusta mucho que haya este paralelismo. Ya nos hemos puesto antes a platicar con Adriana de lo mismo. Y es Así es. muy interesante. Fíjate que a mí me encanta esto que dices, bueno, del temor que le tuvo a la muerte Amparo Dávila cuando tuvo una aparente familiaridad, ¿no? Es decir, primero el hermano que se muere cuando ella es muy pequeña, esas procesiones que ve pasar frente a su casa pues todo el tiempo por el cementerio y etcétera, y también por un poema que citas en tu ensayo en la revista, que habla precisamente de este miedo, pero además del miedo a morirse en un día frío, ¿no? Claro. Parece ser, pues, en definitiva, su obsesión poética, la muerte. ¿De qué tiempo es este poema? Pues, sería... Pues este poema creo que bueno, estoy viendo el texto, puse ahí Perfil de Soledades, pero hay una parte donde ella hay un momento en el que yo la fui a entrevistar alguna vez y me leyó un poema que se llama, ¿cómo se llama? Semblanza de mi muerte, ¿no? Que no, de hecho no está publicado, ni no está, bueno, creo que en algún momento cuando ya falleció, Exacto, se publicó en alguna revista o algo así, pero eso sucedió cuando cumplió ya, creo que 90 años, fui a entrevistarla a su casa y entonces entre la emoción de todo eso, dijo, te voy a leer un poema que escribí yo, así no lo puedo creer. O sea, pues así saquen las grabadoras y todo, y órale, ¿no? Y leyó precisamente Semblanza de mi muerte. Y fíjate, o sea, creo que empieza algo así como no quisiera irme en un día frío de primavera o algo nublado, y con miedo y frío, ¿no? Para no la veías y decías, pues es que, o sea, toda la vida, pues sí tuvo miedo a su muerte. Y también, tuvo una pérdida fuertísima, ¿no? Ella desapareció durante mucho tiempo. Muchos pensábamos también como que decíamos, oye, y Amparo Dávila, ¿no? Eso como en las fiestas, que dices, oye, y Amparo Dávila, por cierto, ¿no? Desapareció muchísimo tiempo, lo cual la volvió como una autora de culto. Y esto, pues se debió ya después, yo pues con la oportunidad que tuve de acercarme a ella, pues se debió por cuestiones familiares, básicamente, ¿no? Pues tuvo a sus hijas, se dedicó a cuidar a sus hijas, una de sus hijas falleció, o sea, pues la vida, pues, y ella se estuvo más dedicando a eso, y tampoco sé si haya tenido conciencia del impacto que tuvo con algunos de nosotros. Espero que lo hayamos logrado, que más o menos se haya enterado. Yo creo que sí, pues... Y tú, Adriana, coméntanos, pues, pues del número, en fin, lo que yo les cuento de este número de Cultura Urbana, que está, yo creo que es entrañable, ¿no? No sé tú cómo lo viviste como editora, Rowena, pero es que en serio, bueno, tiene, del lado de Rosario Castellanos está el texto de Tel Krause, como tú dices, que está reflexionando sobre el feminismo, ¿no? La pone como precursora, que... ¿no? Que nos da cuenta de, pues a lo mejor lo atrasado que estaba el asunto, ¿no? Porque, pues sí, tardamos como en asumir esto. Se señala la posición de la poeta en un mundo tan hostil como es el ámbito cultural, y ella misma, Ethel Krause, refiere una experiencia bastante desagradable, ¿no? En un congreso. La que vivía Ángeles Mastretta. Sí. ¿no? Anda. Luego está también el texto de Leticia Romero Chumacero,
que de una cartita con la que Rosario Castellanos, digamos, dice, bueno, ya me voy a Israel como embajadora, además, en Israel, además, y que ya es una carta como hasta demasiado sencilla, ¿no? Donde Muy habla del sencilla, trabajo sí, cotidiano, de la labor doméstica, etcétera. Y entonces Leticia Romero pues va tejiendo las actividades realmente bastante serias que tenía que hacer Rosario Castellanos y ella como con esa humildad, no sé. Y con humor también, ¿no? O sea, Con esa humor, humildad, ¿no? pero humor, Dice, ¿no? Como que muy ligero ajá, decir, lo pone, ¿no? exacto, decir, yo soy una señora, ¿no? O sea, soy una señora y lo voy a seguir siendo. Y en efecto lo sigue haciendo, ¿no? Se sabe que barría la entrada de la Embajada de México en Israel, ¿no? Es de la embajadora, ¿no? Pero es un texto realmente muy bien logrado Sí, de el de Leti. Leti, magnífico texto, sí. Pero el Como el todos de Juan ellos. José Reyes, no, me parece, y en serio lo voy a decir siempre, me parece que creo es uno de los mejores ensayos Sí. acerca de Rosario Castellanos. Es impresionante todos los Y Juan aspectos José de... la conoció, él la Exacto, y además conoció. es muy genial cómo comienza haciendo una comparación entre Rosario Castellanos y Simone de Beauvoir por la línea de pensamiento, por la relación que tuvieron con sus parejas en las que no la pasaban muy bien Terrible, y sí. además, sí, ¿no? Luego, un conocimiento tremendo de su época, de su generación, de su novela, de su poesía, y en efecto la conoce tan bien que filtra una que otra anécdota y la de cuando fue a conocer al bebé Ricardo y lo cargó y además alcanzó a ver llorar con su mamá, ¿no? De Juan José a Rosario Castellanos y que todavía en el carro la mamá de Juan José dijo es que tu amigo se pasa. No, es un equilibrio maravilloso entre el conocimiento de la obra, el Claro. recuerdo cariñoso de la escritora, el Y de la conocimiento de persona los también, temas, ¿no? ajá, ¿no? De la forma. Y estas tristísimas casualidades, ¿no? Que representa el que haya armado un ensayo tan bello para un número en el que iba a ser, ¿no? Como su última participación. Dices, es que o sea, si el destino existe es para hacer este tipo de jugadas, ¿no? Tan entre crueles, entre hermosas, en fin, es realmente un ensayo muy lindo. Maravilloso, en serio Sí, tendría que estar maravilloso. Sí. en todas las Era un antologías. profundo conocedor de Rosario Castellanos porque Sí, la conoció exacto. desde todas sus perspectivas, es decir, haberla conocido en persona, Así platicando es. con su propia familia, porque ella era Ajá, conocida de su familia, amiga su de sus familia. padres, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, pero además, pues conocía a profundidad su obra, ¿no? La tal cual. entendía, la interpretaba desde esta perspectiva feminista de la que Sí, también habla Ethel Krause pues con mucha bien. certeza, ¿no? Así es. Pero algo que también está muy padre de este número es que, así como están estas figuras tan enormes, la UASM está muy representada. Armando Alanís escribe otro de los Ah, ensayos claro, sobre Amparo sí. Dávila y Carla Bonce, que acaba de obtener el título de Sí, licenciada en crítica ella literaria, escribe era también todavía estudiante cuando él Sí, escribió. exacto, todavía era estudiante y sin embargo, pues está como muy surtido, ¿no? El Ujú. catálogo de autores de este número. Y Carla, pues está hablando de su experiencia como de su generación, ¿no? Alguien Claro, muy joven, pero pues hablando de cómo conoció a Rosario Castellanos y a Amparo Dávila. ya parece. Me da un poco de enojo que casi la entrada fueron las cartas a Ricardo, ¿no? O sea, que bueno, no fue una obra que ella quiso que se publicara, ¿no? Pero bueno, Exacto, en no fin, fue por voluntad de ella que se así publicó. es, ni modo, así funciona esto de ser un escritor. Las ilustraciones también son una maravilla, espero que puedan hojear
este número de la revista, Patricia Aridgis, que tú la comentas, unas fotos extraordinarias, y luego dialogan, porque en serio dialogan las ilustraciones de Patricia Iracema, si es Patricia de Iracema. Iracema Fernández. Ajá. Sí. Iracema Rodríguez, sí, perdón, Iracema Rodríguez. Y Juan Pablo es el que hace Juan como Pablo las de la ilustraciones. Colina. Sí. Pues Juan Pablo es el diseñador de la revista, Mira. pero además él es ilustrador, ilustra y diseña, ¿no? Claro, y están muy bien logradas los diseños, ¿no? Es como la fotografía así toda realista y demás, pero con su intervención, pues también bastante poética desde la imagen, ¿no? Y los diseños de Iracema, pues son de pronto escritos como en confeti, formando un corazón, figuras desnudas con un mensaje evidentemente feminista, ¿no? Sí, Entonces, feminista, sí. Fue una revista que tuvo sí un hincapié en el feminismo también, ¿no? Debo decirlo y admitirlo, y está muy evidentemente en las ilustradoras, ¿no? En Iracema y en el trabajo de Patricia, que es muy, muy interesante. Iracema pues es una artista visual muy joven y ha trabajado también muy firmemente en este sentido, ¿no? Entonces tiene una colección súper interesante de trabajos que te digo son desde la ilustración hasta el mural, ¿no? En tono feminista. Ajá, la foto también. Y bueno, por no, pues la verdad es que el texto de Jonathan, pues ya lo comentó, está también muy, muy genial. Y Kira Galván, ¿no? También habla de la poesía de Amparo Dávila. No, es un número realmente muy bello. O sea, ojalá quienes nos estén viendo se den el chance de echarle un ojo porque es muy, muy lindo, de verdad. Pues muchísimas gracias, Adriana. Yo no sé si ya estamos sobre nuestro tiempo, no lo sé, no he recibido ningún aviso, no lo veo al menos. Pero también busquen todos los otros números de la revista. Sí, hay una página, ¿verdad, Rowena? Sí. Pueden verlo. Sí, de hecho ya la revista se puede conseguir por vía virtual en la página de publicaciones de nuestra universidad, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues si estamos ya sobre el tiempo, no quisiera que se nos pasara, volver a agradecer muchísimo pues a la tercera feria del libro UJED, Universidad Juárez del Estado de México, en la que la UACM es invitada. Agradecerte muchísimo, Adriana, por todo lo que pues bueno, no nada más por este número, sino por todos los que has colaborado y colaborarás. Y también a ti, Jonathan, muchísimas gracias por tu plática, por tu texto, por tu cariño, por Amparo Dávila, porque es evidente desde que hablas sobre ella hasta que escribes y etcétera, la lees, la sigues releyendo y entendiendo. Lo mismo a ti, Adriana, y pues muchísimas gracias otra vez.